En el fútbol hay preguntas que son imposibles de contestar, pero a su vez también son súper irresistibles. Así que el día de hoy, en este video, vamos a intentar responder una gran pregunta. ¿Qué pasaría si Yugoslavia, aquel país, existiera a día de hoy? ¿Y cómo sería esa selección de fútbol? Una nación que ya no está en los mapas, pero que dejó una herencia política, cultural y deportiva inmensa. Una tierra marcada por la diversidad, la violencia y el talento. De cara al Mundial 2026, que es a menos de un año, surge una gran incógnita en mi cabeza. ¿Sería Yugoslavia la mayor potencia futbolística del mundo si siguiera unida? ¿O simplemente es una teoría de un loquito del centro que tiene un canal de YouTube? Quédate al final de este video de YouTube para responder esa incógnita. Tras la caída del Imperio Austrohúngaro en 1918, surgió el reino de los serbios, croatas y eslovenos, luego llamado Yugoslavia, la tierra de los eslavos del sur. Era un mosaico de pueblos, serbios ortodoxos, croatas católicos, bosnios musulmanes, eslovenos con raíces centroeuropeas, macedonios con influencias helénicas y montenegrinos orgullosos de su independencia, así como albaneses en Kosovo. Yugoslavia siempre tuvo una peculiaridad. Siempre se vio a Yugoslavia como un puente entre Oriente y Occidente, entre Roma y Bizancio, entre la Europa germánica y el legado otomano. Esa diversidad cultural siempre fue su mayor riqueza, pero a su vez eso también demostraba una fragilidad permanente. El fútbol fue desde temprano un espacio en donde se reflejaban las tensiones. Yugoslavia participó en el primer mundial en 1930, llegando hasta las semifinales, y en los años 50 y 60 se ganó el apodo de los brasileños de Europa por su juego técnico y ofensivo. Alcanzaron la final de la Eurocopa 1960 y 1968. Además de la ya mencionada final de 1930, también fueron semifinalistas en Chile 1962. Además de tener una historia muy rica de cara a los Juegos Olímpicos, en donde consiguieron la plata olímpica en 1948, 1952 y 1956. Además de conseguir el oro olímpico en 1960 y por último el bronce en 1984. Pero como ya lo hemos hablado, el fútbol es más que un deporte. Los clubes representaban identidades nacionales y políticas. El Dinamo de Zagreb era el estandarte croata, el Estrella Roja era el orgullo serbio, el Hajduk Split y el Partizan de Belgrado también simbolizaban causas regionales. La pasión, la técnica y el talento siempre estuvieron ahí, pero también la rivalidad y el nacionalismo. Yugoslavia era un país muy diverso, pero dividido en su esencia. Serbia era ortodoxa, militarizada y con Belgrado como un centro político y militar. Croacia por su parte era católica, orgullosa de su herencia occidental y cada vez más distante del centralismo serbio. Eslovenia era económicamente más desarrollada, con vínculos culturales a Austria e Italia. Buscaba integrarse a Europa y veía en Belgrado un lastre económico. Bosnia, por su parte, era un polvorín, un microcosmo de todo lo que era la Yugoslavia, en donde convivían y pronto iban a chocar musulmanes bosniacos, croatas católicos y serbios ortodoxos. Y por último, aunque no tenga el reconocimiento de muchos países, está Kosovo, de mayoría albanesa. Nunca se sintió parte real de la federación y veía en Serbia a un poder opresor. Las tensiones políticas que existían en Yugoslavia eran tan profundas que solamente necesitaban un chispazo. Y ese chispazo obviamente tenía que llegar con el fútbol. El 3 de mayo de 1990 en el estadio Maksimir de Zagreb, el Dinamo se enfrentaba a la Estrella Roja de Belgrado. Lo que debía ser el partido clásico del fútbol yugoslavo se transformó en una batalla campal. Miles de ultraserbios viajaron a Croacia para desafiar a los locales y las tribunas se incendiaron de violencia. Por un lado estaban los Bad Blue Boys del Dinamo de Zagreb, nacionalistas y pro independencia, y los ultras de la Estrella Roja de Belgrado, denominados Delić, muy bien organizados, bastante violentos y liderados por Željko Raktanović, mejor conocido como Arkan, uno de los jefes paramilitares más temidos y eficaces en las guerras consecuentes, además de ser autor de innumerables crímenes de guerra. En el medio del caos,
un gesto marcó la memoria colectiva. Zvonimir Boban, figura y capitán del Dinamo, le dio una patada a un policía que estaba reprimiendo a los hinchas croatas. Los Bad Blue Boys salieron a defender al capitán. La imagen se volvió un símbolo. Boban ya no era solo un jugador, era un héroe nacional para los croatas que pedían independencia. El futbolista fue sancionado por la Federación Yugoslava de Fútbol por 6 meses, perdiéndose así el Mundial de 1990, además de presentarse cargos penales en su contra. Ahí estaba, un personaje público dispuesto a sacrificar su vida, su carrera y toda la fama que pudo haber creado, todo por un ideal, una causa, la causa croata. Un año después, Croacia y Eslovenia declararon su independencia. Yugoslavia comenzaba a desmoronarse. Luego vinieron las guerras de los Balcanes. Croacia, Bosnia, Kosovo. La región se sumió en sangre, desplazamientos y nacionalismos extremos. Belgrado, antes el corazón de un país multicultural, se quedó aislada y odiada por sus antiguos vecinos. El fútbol también pagó el precio. Yugoslavia fue expulsada de la Eurocopa 1992, donde era una de las grandes candidatas a llevarse el título. Su lugar fue ocupado por Dinamarca, que a la postre se convertiría campeón de esa edición de la Eurocopa, en una de las sorpresas más grandes que nos ha dejado el fútbol en la historia, y a su vez, en una de las ironías más grandes que nos ha dejado este deporte. La fractura ya era irreversible. El balón, como el país, se rompió en pedazos. Hola, aquí otra vez el Luis de Televisión pidiéndote una disculpa porque una vez más volví a olvidar grabar esta parte en donde te agradezco a ti, espectador, que estás viendo este video por quedarte a verlo. Si te está gustando, por favor apóyame con un me gusta. También, si te gusta este contenido, si no es el primer video que has visto y te gustan estas historias alrededor del fútbol, estás en Fútbol en Perspectiva, un canal que estoy seguro que te va a gustar muchísimo. Muchas gracias y te dejo con el resto del video. Aunque estuvieran separados, los Balcanes siguieron produciendo futbolistas extraordinarios. En los años 90, dos nombres brillaron especialmente. Davor Šuker, croata, máximo goleador del Mundial 1998 y líder de la generación que llevó a Croacia al tercer lugar en su debut mundialista. Y Dejan Savicevic, el genio montenegrino, estrella del Milan de Sachi y de Capello, símbolo de la técnica balcánica. Junto a ellos jugadores como Zvonimir Boban, capitán del Milan y héroe croata, Predrag Mijatović, que le dio al Real Madrid la Champions en 1998, o Dragan Stojkovic, un mago serbio al que muchos consideran uno de los futbolistas más talentosos de su generación. En el 2000 la tradición siguió con los nombres Milan Jovanovic, Manteja Kecman, Ivica Olic, Niko Kovac o los eternos goleadores Edin Dzeko y Mirko Vucinic. Cada república tenía su ídolo, pero todos compartían el mismo ADN: calidad técnica, personalidad y hambre competitiva. Ese legado continuó en las generaciones actuales. Modric, Mandzukic, Rakitic, Perisic, Tadic, Vlahovic, Milinkovic-Savic, Oblak, Benjamin Sesko. Y si miramos otros deportes veremos lo mismo. Novak Djokovic, depende a quien le preguntes, es posiblemente el mejor tenista en toda la historia. En mi opinión lo es y con bastante diferencia. Y en el básquetbol tenemos al máximo exponente actual, que es Nikola Jokic, un basquetbolista que es 3 veces MVP y una vez campeón de NBA y que está redefiniendo el rol de los pivots en la era moderna de este deporte. Los Balcanes siguen siendo una cantera inagotable de talento, por más que esté fragmentado. Ahora bien, creo que un ejercicio muy interesante sería pensar qué sería de esta selección de cara a 2026. Así que en este caso yo, Luis, fungiría como seleccionador y esta sería mi convocatoria de 26 nombres. En portería estarían convocados Jan Oblak y Livakovic. La defensa constaría de Kosta Nedeljkovic, Josip Stanisic, Nikola Milenkovic, Pavlovic, Stefan Savic, Gosko Bardiol y Borna Sosa. En el medio campo tendríamos a Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Martin Baturina, Sergej Milinkovic-Savic, Filip Kostic, Sasa Lukic, Miralem Pjanic, Lovro Mayer y Elfik Elmas. Y en el ataque tendríamos a Dusan Vlahovic, Benjamin Šeško, Edin Dzeko, Andrej Kramaric, Stefan Jovetic y una de las grandes revelaciones en la Bundesliga, Ermedin Mirovic. Y el 11 titular tipo sería el siguiente: Jan Oblak, Stanisic, Savic, Milenkovic y Bardiol, Luka Modric, Milinkovic-Savic y Mateo Kovacic,
Un poco más adelantado se encontraría Martín Baturina y la doble punta será conformada por Dusan Vlahovic y Benjamin Dzeko. Un equipo que sin duda tendría equilibrio, experiencia, juventud y muchísima calidad. Yo lo tengo claro, un equipo con estas características, con estos nombres, sin duda entraría en la mesa de grandes candidatos a ser campeones del mundo. Quizás no al nivel de Argentina o España, que son los grandes referentes, pero creo que sí estaría en una mesa con otras grandes selecciones como pueden ser Francia o Inglaterra. Pero más allá de las hipótesis que tiene este video sobre una selección que tiene potencial para ser campeona del mundo, este video quiero que sea un recordatorio de lo que se perdió. Un país fragmentado por la guerra y los conflictos, y que a su vez en el deporte había mostrado lo mejor que tenían de sí mismos.